Por favor, confírmenme, ¿pueden ver la pantalla? Iker, Mayerly. Sí, profe, sí se logra ver. Ya, gracias, Iker. Mm, Bueno, tenemos esta pregunta. Tú mismo ayúdame, Iker, con leyendo y vamos a ver si puedes resolver también. ¿Me ayudas, por favor? Si no, ya le revisamos. Yo le No, ayudo, profe. Ok, no escuché, perdón. Eh, estamos con Iker, Mayerly. Ya en la siguiente, ya, por favor, me ayudas tú. Gracias. Dale, Iker. ya. Uno, en el diseño de una resbaladera se determina que uno de los tramos consiste en desplazarse desde el punto A, cuya posición es de 10i más 5j metros, hasta un punto B, como se muestra en esta gráfica. Si al desplazarse por este tramo una persona experimenta un desplazamiento de 9i menos 9i menos 3j metros, determina la distancia en metros del punto M. Profe, no sé, creo que es la B. ¿La B dijiste? Sí, profe, la B. La B, vamos a ver. Vemos acá la resolución. Entonces, primero estamos haciendo, vamos a calcular lo que nos dan como dato es el vector R, ¿no es cierto? Que es el vector que se encuentra entre el punto A y el punto B. Entonces, para el vector R tenemos que la distancia recorrida sería el punto final, que en este caso sería el punto A menos perdón, el punto final que sería el B, menos el inicial que sería el A, como tenemos en la gráfica. Porque se dirige desde el punto A hacia el B. Entonces, para nuestro vector delta R va a ser igual al vector B, que es el final, menos el inicial, que sería el A. Tú me dijiste la respuesta, la C, ¿no es cierto? La respuesta. No, la B, profe, pero no se logra ver la resolución, profe, se quedó en la diapositiva de la pregunta. Mm, Listo, espérame un momento, ya le. Ahí se puede ver. No, profe, sigue en la diapositiva solo de la pregunta. Ya, espérame un ratito ya. La del ejercicio, el Sí, profe, enunciado. Ya, sí también. entonces tenemos que la respuesta ha sido la A. Para la resolución, los datos nos dan primero el vector de distancia entre B y A y nos dan el vector de distancia desde el origen a A. Entonces, para plantear nuestra resolución, tenemos que ver que nuestro punto inicial va a ser A y nuestro punto final va a ser B. Entonces, para calcular la distancia, siempre va a ser el punto final menos el inicial. Entonces, tenemos que nuestro vector delta R, que nos da como dato, va a ser igual a nuestro vector B menos nuestro vector A. Entonces, despejamos lo que nos pide, nos está pidiendo el vector distancia de B, entonces va a ser igual al vector de A más nuestro vector distancia. Reemplazamos y realizamos la respectiva suma y nos da 10i menos 9i nos da i, 5j menos 3j nos da 2j. ¿Alguna pregunta? La respuesta entonces correcta es la A. ¿Alguna pregunta, Iker? Mayerly? No, profe. ¿Quedó claro, Iker? Sí, profe. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, Iker, llegó Helen, perdón, Emily. No, profe.
No, Gracias. solo estaríamos dos. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Ayúdame, Mayarly, con esta pregunta. Relaciona el mecanismo físico-químico con la consecuencia que produce en la superficie terrestre. Mecanismo 1. Sismicidad. 2. Meteorización. Consecuencia. A. Proceso de licuefacción del suelo. B. Disminución progresiva de la temperatura. C. Cambio de color de las rocas por reacciones químicas. Es la última. 1C nos dice que sismicidades con cambio de color de las rocas por reacciones químicas. La sismicidad sabemos que se da por el choque o cuando el choque entre las dos placas o cuando se desliza una sobre la otra, ¿verdad? O también cuando se realizaba en el caso de las fallas geológicas, tienen altos grados de sismicidad. También se puede dar por erupciones volcánicas. Sin embargo, cuando hablábamos de meteorización, estábamos hablando de cómo las rocas se degradan, ¿recuerdas? Cuando hablábamos de meteorización. Entonces, cuando hablamos de meteorización, había tres procesos de meteorización. El primero era el biológico, que se da por las raíces de las plantas que se atraviesan la roca o por los poros de la roca y comienzan a romper lo que es la roca. Pueden ser las plantas o también pueden ser las bacterias que también pueden degradar la roca debido a las secreciones ácidas que produce. Tenemos también lo que son las físicas por cambio de temperatura y tenemos las químicas. En este caso nos dice cambio de color de las rocas por reacciones químicas. Algunas rocas... Profe, es la A, o sea, la primera. Sí, exacto. Es la A. Entonces, como te digo, es por esa razón, la meteorización consta de lo que son la meteorización por factores químicos, realiza este cambio de color en las rocas por la oxidación de los metales que tiene la roca. Entonces, y tenemos lo que es la sismicidad, las consecuencias de la sismicidad son deslizamientos, derrumbes, la licuefacción, que es una también. También puede darse los tsunamis, son consecuencias de la sismicidad, entonces la respuesta es correcta. La 1 con la A y el 2 con el C. Gracias, Mayer. Vamos a hablar un poco más sobre los efectos secundarios de un sismo. Tenemos también lo que es la amplificación, es cuando el suelo tiene una consistencia arenosa, entonces puede ser un sismo de poca magnitud, sin embargo, al rato que entra en contacto con este suelo arenoso, aumenta su magnitud, puede causar mayores desastres. A eso se debe la amplificación. La licuación o licuefacción, este término que lo habíamos visto en la pregunta, es cuando sube el nivel freático del agua a la superficie y igual que sucede con la amplificación, hace que el suelo se vuelva más inestable al mezclarse con el agua. Entonces eso también causa una mayor cantidad de daños, una amplificación del daño. Tenemos los que son los deslizamientos, los desprendimientos y tenemos lo que son los tsunamis como consecuencias secundarias de lo que es un sismo. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Iker. Hipótesis que postula que las células procariotas se combinaron para formar células eucariotas. Creo que sería la segunda. No recuerda, la teoría de la primera proteína es la de Sidney Fox. Esta pertenece al origen de la vida. Aquí nos dice la hipótesis que postula que las células procariotas se combinaron para formar las células eucariotas. Entonces sería la tercera. La tercera, recordemos que la teoría de Miller-Urey. Miller lo que realizó es la comprobación de la teoría quimiosintética, recordemos eso, experimentalmente. Entonces, la respuesta correcta nos quedaría la A, la teoría endosimbiótica, que nos dice que las células procariotas se combinaron para formar lo que son las células eucariotas. Habíamos hablado de que los registros que
que tenemos de esta teoría es que tanto la mitocondria como lo que son los cloroplastos tienen su propio ADN. Eso nos demuestra que son organismos que al rato son organismos que realizan su propia división, por decirlo así. Entonces, la respuesta correcta es la A, teoría endosimbiótica. Esta teoría fue dada por una mujer. Su apellido es su nombre es Marjulis. Su apellido no recuerdo bien, pero es Marjulis. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esa pregunta, Mayerly. De acuerdo con la teoría de la acreción, una vez que la Tierra tuvo una masa casi equivalente a la actual, ocurrió una diferenciación química acompañada de un periodo de calentamiento intenso que permitió la formación del núcleo del planeta mediante la fusión de los elementos químicos. Es hierro y níquel. Sí, muchas gracias, Mayerly. Como sabemos, la constitución del núcleo de la Tierra está compuesto por elementos con una densidad sumamente grande, como son el hierro y el níquel. Hablemos un poco más sobre cómo cómo se formó la Tierra, su nacimiento. Eh, la autora de lo que es la teoría endosimbiótica es Lynn Margulis en el año de 1967, por si acaso. Lynn Margulis en 1967, la autora de la teoría endosimbiótica. Bueno, ahora hablemos un poco más sobre la formación de la Tierra. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.650 millones de años. Algunos autores ponen también que le aproximan a 4.700 millones de años. ¿Cómo se formó? Debido a que en el instante en que nació el Sol, se formó un anillo, como los anillos de Saturno, que contenían lo que son los planetésimos, que son como meteoritos gigantes que fueron chocándose y uno contra otro y uniéndose, lo que gradualmente formó una estructura cada vez mayor, dando como origen a los primeros embriones planetarios. La aglomeración de estos cuerpos mediante impactos sucesivos permitió más tarde la aparición de los planetas y satélites. De esta forma se originan los planetas rocosos y probablemente los núcleos de los planetas gaseosos. La siguiente fase de formación consistiría en una diferenciación en distintas capas en el cuerpo planetario. Debido a las altas temperaturas se produciría la fusión de los diferentes materiales que componían la Tierra primogénea y se proporcionaría una diferenciación gravitatoria de sus elementos químicos. De esta manera se obtuvo una distribución concéntrica en función de la densidad de los elementos constituyentes. Como les dije, el hierro y el níquel, debido a su densidad, se quedaron en lo más profundo de la Tierra, constituyendo lo que es el núcleo, así como por las afinidades que tenían estos para asociarse y formar compuestos químicos estables. Es por ello que el hierro y el níquel se desplazarían hacia el interior, formando lo que es el núcleo, mientras que el silicio, el carbono, el aluminio y el calcio se situarían en zonas más superficiales, como son el manto y otras partes de la Tierra. Esta es la razón por la cual aparecen la corteza, el manto y el núcleo. Bueno, lo demás es, la siguiente línea nos dice cómo se formó en cambio la atmósfera, y que la atmósfera, debido al campo gravitatorio de la Tierra, se perdió gran parte de esta atmósfera. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Iker. Identifique la consecuencia de la liberación de metano en la atmósfera producido por la fermentación intestinal de los
rumiantes. Creo que sería el efecto invernadero. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Iker. La respuesta es correcta, es el efecto invernadero. Recordemos que el efecto invernadero eh, es la retención de lo que es la temperatura, los rayos solares, haciendo que se caliente la, la superficie terrestre. No podría ser el deterioro del ozono, porque el deterioro del ozono es debido a los CFCs que ya habíamos hablado, la lluvia ácida es debido sobre todo al dióxido de azufre, que al unirse con el agua produce lo que es el ácido sulfúrico, y este eh, es el que cae con la lluvia. Igual el dióxido de azufre es un residuo de la combustión, al igual que los óxidos de nitrógeno. Tenemos lo que es la inversión térmica. La inversión térmica es un fenómeno también asociado a lo que es la convección del aire. Es cuando el aire que tenemos cerca a la superficie se calienta y sube, y el aire que tenemos encima, en cambio, baja. Cuando existe una inversión térmica, este proceso queda interrumpido, entonces se va a concentrar los contaminantes en lo que es la superficie. Y la respuesta correcta es la última, que tenemos el efecto invernadero. Vamos a ver un poquito más. Se tiende a, se tiende a equivocar estos dos conceptos de calentamiento global y efecto invernadero. El calentamiento global es el aumento de la temperatura, pero a nivel global. Entonces, más o menos abarca lo que es el efecto invernadero, porque tiene muchas más consecuencias lo que es el calentamiento global. Vamos a ver un poco más. Nos dice que el efecto invernadero se produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o el metano retienen una parte de la energía que emite la Tierra después de haberse calentado con la radiación del Sol. En estos casos se produce una elevación de la temperatura que se parece a la que se da dentro de un invernadero. Mientras que el calentamiento global, por su parte, supone una elevación de la temperatura media de la Tierra y del agua que la recubre. Es decir, el efecto invernadero es una de las principales causas del calentamiento global, por lo que están íntimamente relacionados. Otras consecuencias del calentamiento global: tenemos lo que es el aumento de las lluvias e inundaciones en ciertos lugares. En cambio, en otras partes van a crearse zonas desérticas de poca lluvia. Tenemos lo que es la propagación de enfermedades, el deshielo de los glaciares, modificaciones en los ecosistemas, la desaparición de flora y fauna y también otras consecuencias. Aquí podemos ver el fenómeno de la inversión térmica. Entonces no va a haber un flujo de aire vertical, y la contaminación va a quedarse en la parte superficial. Es perjudicial esto de la inversión térmica en una ciudad. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Mayerly. En un circuito electrónico se utiliza un osciloscopio para medir el voltaje de entrada, cuya gráfica corresponde a la función. Dice, ¿me puede decir eso? ¿Qué eso significa? A ver, ¿dónde quedaste? Por la función Corresponde a la función. y es igual a 6 coseno. Ahí, No, acá arriba y al principio. En un circuito electrónico se utiliza un osciloscopio para medir el la voltaje. función nos dice el voltaje inicial, nos dice. Ya. Definida por y igual coseno de x, donde x toma los valores del eje de la... Puedo mover eso, Sí, ya le moví. el eje de las abscisas del osciloscopio. Luego se mide el voltaje en otros dos puntos del circuito, y esta señal de salida se expresa por la función velocidad inicial definida por y igual a 6 coseno de 3 menos pi sobre 4. La señal de salida tiene un desplazamiento en el eje horizontal de pi
sobre 12avos radianes hacia la respecto a la señal de entrada y un periodo cuyo valor es Esto más tiene que ver a a la función, ¿no? Función coseno o la función seno, si es que cualquiera de las dos, que nos da lo que es las ondas de voltaje. Entonces, tienen varios parámetros estas dos funciones, el seno y el coseno. es la primera, derecha 2pi sobre 3. Sí, muchas gracias, Mayerly. ¿Cómo le resolviste o cómo supiste que era la respuesta correcta? Porque a ver, porque la amplitud es 6, la frecuencia del periodo es el 3 y el ángulo de desfase es menos pi sobre 4. No, el ángulo de desfase ya nos dice el desplazamiento en el eje horizontal, ese es el ángulo de desfase. Digamos, sí, ese es el ángulo de desfase. Pi doceavos. Ya. Sí, más o menos sí tienes la idea. Veamos un poco más, ¿ya? Aquí tenemos lo que es Buenas tardes, dicen. Buenas tardes, dicen. Disculpe que recién entré, pero tenía una cita médica y recién llego. iguales, yo también tenía una cita médica, por eso también Acá. sí te comprendo. Ahorita estás Emily o Helen, Emily. perdón, ya. Entonces falta solo Helen, ¿verdad? Confírmeme en eso. Helen ya se conectó. Denme revisando, por favor. No. Ya, entonces no se conectó Helen. Bueno, estábamos hablando sobre esta pregunta, Emily. Si le lees, sería chévere para pasar a la resolución. La primera. Sí, es la primera la respuesta correcta y vamos a ver la resolución. Más o menos ya Mayerly nos había dicho un poco de cómo se resuelve. Entonces tenemos lo que es la forma general de lo que es la función coseno. Puede ser también la función seno, también podría ser entre estas dos porque tienen las mismas características. Entonces tenemos lo que es la amplitud, en este caso nos decía Mayerly que era 6, es verdad, es el valor absoluto de A, que en este caso es 6. Tenemos lo que es el periodo, eso es lo que nos está pidiendo en la pregunta, que nos dice respecto a la señal de entrada y un periodo cuyo valor es, nos está pidiendo el periodo, entonces nos dice que es 2pi sobre b. Nuestro b es 3, entonces sería 2pi tercios. Ya tenemos la respuesta. Ahora, lo que nos dan como dato es el desfase, el ángulo de desfase, o también conocido como le dice aquí, desplazamiento en el eje horizontal. Ese va a ser nuestro desfase. Pi doceavos. ¿Cómo se calcula esto? Nos dice que se calcula dividiendo c menos c dividido para b. Entonces tenemos nuestros menos pi cuartos, como es menos, nos da más, dividido para 3, tenemos lo que es el pi doceavos que nos dice. Y este pi doceavos, si es positivo, entonces nos dice que la función está desplazada hacia la derecha, y si fuese negativo, estaría desplazado hacia la izquierda, la función. Entonces la respuesta es correcta, la respuesta es la primera. Gracias, Mayerly y Emily. ¿Está claro en esto? Si quieren, anótense en las fórmulas que sí les va a servir. Por si acaso no les dé el ángulo de desfase, tengan que calcular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, Iker?
No, profe, pero no sé, estoy copiando las fórmulas, no sé si puede dejarle un ratito ahí. Claro, me avisas cuando termines. Ya, profe, ya terminé. Listo. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Listo, tú mismo, por favor, Iker. Listo. ¿Cuál fue el científico que examinó una laminilla de corcho en el microscopio y observó una serie de celdillas? Profe, creo que es la tercera. Robert Hood, sí, muy bien, Iker. Esto habíamos visto en lo que es teorías de celular. Y decíamos que Robert Hood, a través de un microscopio simple, había visto lo que son estas laminillas en el corcho, en un corte del corcho. Que realmente lo que realmente estaba viendo Robert Hood era las paredes celulares de las células vegetales muertas. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Mayerly, con esta pregunta. La sal que se consume en el hogar es un producto de la reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, como se detalla en la ecuación química. Con base en la información son afirmaciones correctas, es la primera. Sí, Mayerly, muchas gracias. Y como sabemos, a las sustancias que pueden ser, que son buenas conductoras, las conocemos como electrolitos. Un electrolito puede ser una sal, una base o un ácido, siempre y cuando al rato de ionizarse en el agua, eh, esto proporciona una gran cantidad de iones. Entonces tendría que ser una base fuerte, un ácido fuerte o una sal que venga de un ácido o una base fuerte. Va a ser un mejor conductor. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que son ácidos y bases. Las demás, entonces las demás respuestas sí corresponden, ¿no es cierto? Solo la única que está fuera sería el reactante ácido disuelto en agua, imposibilita la conducción de electricidad, cuando sabemos que el reactante ácido sí puede realizar lo que es la transferencia de electricidad. Entonces la respuesta es correcta. En la teoría del ácido bases tenemos dos teorías. Primero tenemos la teoría de Arrhenius y la de Brose-Lowry. Arrhenius nos dice que un ácido es cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidrógeno en una solución acuosa. Siempre que oigamos esto de una solución acuosa, es Arrhenius. Y una base es cualquier especie que aumenta la concentración de iones OH o hidroxilo en una solución acuosa. En cambio, Brose-Lowry ya no necesariamente nos dice que se va a realizar en una solución acuosa, sino que nos dice que un ácido es cualquier especie capaz de donar un protón hidrógeno. Y una base es cualquier especie capaz de aceptar un protón, que pueda aceptar este protón que desprende el ácido, lo que requiere un par solitario de electrones para enlazarse al ion hidrógeno. También nos dice Brosted-Lowry, nos habla del el par ácido y base conjugada, que podemos ver en la gráfica. Nos dice que si en este caso mezclaríamos lo que es el ion amonio con el agua, el ion amonio sería el ácido. Este ácido, al mezclarse con el agua, nos forma lo que es la base conjugada. Igual, el agua sabemos que puede ionizarse tanto como un ácido o como una base débil. Entonces, en este caso, el agua está tomado como si fuera una base débil.
Y este forma lo que es el ácido conjugado que tenemos el H3O, que sería nuestro ácido conjugado. Y tanto los ácidos, las bases y las sales son llamados electrolitos, que son sustancias cuyas soluciones producen iones y conducen la electricidad, lo que ya les había dicho. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Ya, vamos a la siguiente pregunta entonces. Esto de las bases de la base conjugada, recuerden que es de Brewster-Lowry, por si acaso en una pregunta. Igual, el, el ácido. El ácido forma una base conjugada y la base forma un ácido conjugado, que en este caso sería el ion hidrógeno, el H3O. Listo. Vamos a la siguiente pregunta, entonces si no hay preguntas aquí. Por favor, ayúdame, Emily, con esta pregunta. Leo, Sí, por favor, Emily. con base en el texto identifica la razón principal para que ocurra el fenómeno. Los insecticidas se usan para controlar la población de insectos y evitar que destruyan los cultivos. A través del tiempo, algunos de estos productos pierden su efectividad y hay que crear nuevos insecticidas para matar a los mismos insectos. Es la segunda. Sí, ya creo que habíamos visto esta pregunta, ¿verdad? La respuesta es correcta. Aquí interviene algo lo que habíamos visto en la selección natural, donde no es que se adapten, sino que en este caso el factor limitante sería el insecticida, hace que toda la demás población de insectos muera, a excepción de los que tienen como cierta inmunidad ante el insecticida. Entonces estos tienen la posibilidad de transmitir su progenie. Y esta progenie va a ser resistente al insecticida, ¿no es cierto? Muchas gracias, Emily. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, Iker. Esta es la que íbamos a revisar. Y sí, tenían toda la razón. Esa era la respuesta. Vamos a ver si es que te acuerdas, Iker. Leo, profe, Sí, por favor. ya relaciona la práctica de reducción, reciclaje y reutilización de materiales con el beneficio para la conservación de recursos naturales. Profe, sería la tercera. Sí, muchas gracias, Iker. Entonces, que todo claro en esta pregunta, ¿verdad? No hay ninguna discusión. Envases, embalajes de papel innecesarios. Previene la deforestación y contaminación del agua por procesos de blanqueo de la pasta y de celulosa y la lignina. Tenemos que comprar una menor cantidad de ropa. Previene, disminuye la contaminación del agua por los procesos de tinturado, blanqueo y mercerización, que es propia de lo que es la industria textil. Y y evitar la compra de aparatos que funcionan con pilas, debido a que las pilas tienen gran cantidad de metales pesados, como es el mercurio, el cadmio y otros metales pesados, que también son contaminantes peligrosos, especialmente para los seres vivos. Algunos pueden producir lo que es el cáncer y otras patologías. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Mayerly, con esta pregunta.
Relaciona la ley de los gases con efecto en la salud humana. Ley 1. Boyle. 2. Dalton. 3. Graham. Efecto. A. El mal de altura se produce porque la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud, por lo que se reduce la presión parcial del O2, dificultando su ingreso al organismo. B. Un buzo que asciende muy rápido a la superficie corre el riesgo de que se rompan sus tejidos pulmonares porque la descomposición aumenta el volumen del aire contenido. 3. El monóxido de carbono es altamente tóxico, aun en bajas concentraciones, porque al ser más ligero que el oxígeno ingresa con mayor velocidad a los alvéolos. Es la tercera. Sí, exactamente, la respuesta correcta es la tercera. Boyle, eh, Boyle nos habla sobre la relación que tienen la presión y el volumen, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que a una temperatura constante. Entonces, por eso sabemos que nos dicen ahí, nos dice riesgo que rompan los tejidos pulmonares porque hablamos de una descompresión. Entonces va a existir una baja de la presión, va a bajar la presión y va a aumentar el volumen. Entonces, eso es lo que nos dice Boyle. Mientras que Dalton nos habla de las presiones parciales. Como sabemos, la atmósfera está constituida por nitrógeno, oxígeno y otros gases. Entonces, aquí nos habla de una presión parcial del oxígeno. Por eso es lo que a mayor altitud disminuye la presión parcial del oxígeno, porque hay menos oxígeno y dificulta lo que es la respiración. Entonces, está bien. Y la 3 nos habla de... Aquí se equivocó porque es Dalton, no es Dalton. Dalton. Y Graham, en el 3 Graham nos habla de la cinética de los gases, cómo estos se mueven. Entonces, aquí nos dice, ingresa con mayor velocidad. Entonces, con eso ya hacemos referencia que estamos hablando de que el gas se está difundiendo en lo que son los alvéolos. Entonces, la respuesta correcta es la C. Recuerden, Boyle, presión, volumen a temperatura constante. Dalton, presiones parciales. Y Graham, velocidad o cinética de los gases. Aquí hablemos un poco más sobre la ley de los gases. Ya habíamos hablado de Boyle. Tenemos aquí la ecuación principal, la ley de los gases ideales. Eso es fundamental. Con esta ley de los gases ideales podemos derivar las demás fórmulas que tenemos en este cuadro de acá. Ya, eso es importante. Ahí pueden verlo. Tenemos lo que es la ley de Dalton, de las presiones parciales, donde nos dicen que la presión total va a ser igual a la sumatoria de todas las presiones de todos los gases que estén componiendo ese espacio. O también que la presión parcial va a ser igual a la fracción molar o la presión total. Podemos utilizar también esta fórmula. Estas dos fórmulas son de la ley de Dalton. Tenemos la ley de la difusión de los gases de Graham, que nos dice que las velocidades de efusión de los gases son inversamente proporcionales, pueden ser inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de los pesos moleculares o de las densidades. Por eso aquí hay dos fórmulas. Entonces, si hablamos de velocidades, ley de Graham, o de difusión de gases, ley de Graham. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Ya, sigamos con la otra entonces. Resolvamos esta. Por favor, ayúdame, Emily. Leo, Sí, por favor, Emily. la evolución es el hecho fundamental y esencial que ha dado origen a la vida. Existen varias corrientes que han tratado de explicar los mecanismos de transformación y la diversificación de las especies. Relaciona el autor de cada teoría con su respectivo postura. Darwin,
Los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. Los seres vivos se forman por las transformaciones atmosféricas y oceánicas, y los individuos actuales descienden de un antepasado común. Es la A, la primera. La primera. Pues sí, está correcto. Ya habíamos hablado de estas dos teorías, no hay mucho que decir. Darwin es el que nos dice que todos descendemos de un ancestro, un antepasado común, un ancestro común. Entonces no hay no hay ninguna duda aquí, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Iker. Ya, profe. El azufre forma parte de diferentes compuestos, entre ellos el compuesto A, que se emplea como aditivo alimentario, y el compuesto B, que se usa en la fábrica de fertilizantes. Profe, creo que sería la primera. Sí, la respuesta correcta es la primera. Recordemos, el ácido sulfúrico es un compuesto es sumamente utilizado y siempre va en cualquier parte en cualquier parte que vayan a hacer ejercicios, en cualquier industria van a encontrar lo que es esto del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico le estamos sustituyendo lo que es aquí en del compuesto B. Sabemos que viene del óxido sulfúrico, sí, sulfúrico. Entonces, a este ácido sulfúrico le estamos sustituyendo lo que son los hidrógenos, le estamos sustituyendo por un metal para formar lo que es el sulfato. En este caso, como el hierro está con valencia 2, sería sulfato ferroso, ¿verdad? Si estuviera con valencia 3, tendríamos Fe, tendríamos 2, SO4, 3. En este caso sería el sulfato férrico. Sin embargo, aquí está con valencia más 2. Entonces es el sulfato ferroso. Lo que está sustituyéndose es el hidrógeno por el hierro. Entonces la respuesta correcta es verdad, es la primera. El compuesto A es el sulfato ferroso y el compuesto B es un ejemplo de oxoácido. Estos oxoácidos se forman a través de los óxidos más las moléculas de agua. Óxidos más moléculas de agua nos forman los que son los oxoácidos. Recuerden eso. Entonces, siempre que veamos esta fórmula de H y O, que tengamos H y O, es un ácido oxácido. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces con la siguiente. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Mayerly. A ver, Carlos debe arrastrar un saco de papas de 40 kilogramos de masa desde la entrada de su casa hasta la cocina, ubicada a 2 metros de la misma, considerando la gravedad con el valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado y que la superficie presenta un coeficiente de rozamiento dinámico de 0.5. Determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en kilogramos joules, que se kilojoules, que se efectúa durante esta tarea. Ahorita nos pide calcular el trabajo, ¿verdad? De la fuerza de rozamiento, pero vamos. Es la B. Sí, Mayerly, muchas gracias. ¿Cómo le resolví? A ver, primero hice sumatoria de fuerza sobre el saco de papas, luego hice lo de la fuerza de roce y al final ya reemplacé y hice lo del trabajo con la fórmula. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, nos dice. Entonces vamos a ver más o menos cómo es. Primero, la sumatoria de fuerzas la haríamos para determinar si está en reposo o en movimiento y qué fuerzas actúan sobre el cuerpo
Para eso nos sirve la sumatoria de fuerzas. En este caso, del gráfico, la sumatoria de fuerzas, si es que estuviera en movimiento, sería la fuerza, esta fuerza de acá, que está en celeste, con la flecha azul, perdón, menos esta fuerza sería la de fricción, sería igual a masa por aceleración, en el caso de que estuviera en movimiento. Si no está en movimiento, la sumatoria de estas dos fuerzas sería igual a 0. Entonces, también para la fuerza de fricción tenemos que va a ser igual a la normal. En este caso, la normal, debido a la sumatoria de fuerzas, que es igual a 0, la normal es igual a la masa por la gravedad. Entonces, nuestra fuerza de fricción va a ser igual a nuestro coeficiente de fricción por la normal. En este caso sería masa por gravedad. Como nos dicen que calculemos el trabajo de la fuerza de rozamiento, entonces solo no necesitamos hacer sumatoria de fuerzas, sino que directamente tomamos lo que es nuestra fuerza de fricción y reemplazamos los datos. Nos dice que tenemos una masa de 40 kilogramos. Siempre la fuerza de fricción es en contra del movimiento, entonces siempre va a ser negativa la fuerza de fricción, o dependiendo de cómo estemos nosotros ubicados, o dependiendo de la perspectiva. En este caso es negativo porque va en contra de del movimiento. Entonces tenemos, reemplazando, tenemos lo que son los 40 kilogramos, tenemos la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, y tenemos nuestro coeficiente de fricción, que es 0,5, lo que nos da como resultado menos 200 newtons. Ahora, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. En este caso sería la fuerza de fricción por el desplazamiento, que es de 2 metros. Entonces, multiplicamos nuestros menos 200 newtons por los 2 metros. Esos 200 newtons solo nos dice la dirección de la fuerza, recuerden eso. Y nos daría un total de menos 400 joules. Pero como nos dicen kilojoules, de joules a kilojoules hay 1000. Entonces dividimos estos 400 para 1000. Y tenemos como resultado menos 0,4 kilojoules. ¿Alguna pregunta? Mayerly, Emily, No, profe, ninguna. Iker. No, profe. Listo, vamos a la siguiente pregunta entonces. Por favor, con esta pregunta. ¿Quién me ayudó con esta pregunta? Disculpen, si me perdí la cuenta. Yo, Mayerly. Chévere, Me toca. gracias. Sí, Emily, te toca a ti, dale. Por favor, ¿me pueden dar revisando si se conectó Helen? Sí, sí está. Leo. Sí, por favor, dale, Emily. Después le toca a Helen ya. Completa el párrafo. El centro cerebral que controla la sensación se pueden estimular a través del consumo de alimentos con altos contenidos de sal, ya que producen el aumento de la presión osmótica y la liberación de una mayor cantidad de la hormona antidiurética, HAD. Como resultado, se incrementa la permeabilidad en las células de las paredes de los conductos colectores del riñón, y de esas maneras se facilita su regreso a la sangre mediante osmosis. La primera. Sí, muchas gracias, Emily. Todo claro, ¿no? Cuando hablamos de osmosis estamos hablando de una solución. Para que sea una solución necesita de agua. Entonces nos habla de altos contenidos de sal. No estamos hablando de una autodeshidratación. Estamos fomentando una deshidratación del cuerpo. Entonces, si es que existe esta deshidratación por medio de la sal, estamos haciendo que el cuerpo desee hidratarse, tenga sed, ¿verdad? Entonces no hay nada de dificultad aquí. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí un poco para hablar sobre esta hormona antidiurética.
Farhat. Hablemos un poco de esto, que nos dice que la hormona antidiurética o vasopresina es una hormona peptídica que controla la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen en los túbulos renales, afectando así la permeabilidad tubular. La vasopresina es liberada principalmente en respuesta a cambios en la osmolaridad. Estábamos hablando en el párrafo anterior. Es un regulador de fluidos, de la glucosa y de sales en la sangre. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, Helen, ayúdame con esta pregunta. Y por favor, Emily, así mismo, o cualquiera que me pueda ayudar con la respuesta que nos diga Helen. Muchas gracias. Dice la 2. Sí, efectivamente es la respuesta correcta, es la 2. Vamos a ver cómo se resuelve la pregunta. Igual, aquí estamos hablando de que va a haber una fricción, nos dan dos coeficientes. Estos dos coeficientes, el primero es un coeficiente de rozamiento estático. Es cuando el cuerpo no está en movimiento, pero este sí está en movimiento. Al último, al final es cuando no está en movimiento. Entonces, tomaríamos este coeficiente de fricción de 0,3 porque este es un coeficiente de fricción cinético, cuando existe movimiento. Entonces, para la resolución de nuestro ejercicio tomaríamos lo que es el coeficiente de fricción cinético. Perdón. Entonces vamos a resolver de la resolución. Aquí sí necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas, debido a que hay una fuerza la fuerza que le da la velocidad lo que le dio la velocidad lo que le da el movimiento y la velocidad al cuerpo, y hay la fuerza de fricción, que tenemos en el caso, lo que tenemos aquí en esta gráfica. Sin embargo, yo le tomo en el punto final, yo le tomo esta sumatoria de fuerzas, le tomo ya en el punto B, porque en el punto B va a ser igual a 0, para despejar lo que es la aceleración con la que entró el cuerpo. Entonces, aquí tenemos lo que son, la masa es una variable, entonces le pongo como m, no sabemos a cuánto equivale la masa, tenemos recorre una distancia de 2 metros, vemos si es cierto esto, o se me fue del otro. No, este sí me fue del otro, perdón. Tenemos la velocidad, que está en 28.8 kilómetros por hora. Esta velocidad, siempre cuando hablamos de velocidades, para la resolución de los ejercicios necesitamos transformarle a metros sobre segundos. Hacemos la referente equivalencia y nos sale que 28,8 kilómetros por hora equivale a 8 metros sobre segundos. Y tenemos los dos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético. Para este caso vamos a utilizar lo que es el cinético porque estuvo en movimiento el cuerpo. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas, nos da que la fuerza, entonces en el punto B se equilibra y la fuerza que realizaba el movimiento va a ser igual a la fuerza de fricción. Y en ese punto ya queda totalmente estático, ya sabemos eso. Entonces reemplazamos lo que es, tenemos que la fuerza es masa por aceleración. Tenemos que la fuerza de fricción va a ser igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Entonces, en este caso la normal es masa por gravedad, y el coeficiente de rozamiento sería el cinético de 0,3. Entonces, como aquí las masas son iguales, se suprimen y nos queda la aceleración es igual a la gravedad por el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces nos queda 10 metros sobre segundo al cuadrado por 0.3, que nos da 3 metros sobre segundo al cuadrado. Utilizamos la fórmula que siempre hemos estado utilizando, que es la que tenemos aquí. Le puse así para despejar más rápido.
Despejamos lo que es el tiempo va a ser igual a, entonces, a la velocidad final menos la inicial sobre la aceleración. Ahora, esta aceleración va a ser negativa debido a que está disminuyendo la velocidad hasta llegar a cero. Por eso la aceleración es negativa. Y tenemos velocidad final, va a ser cero. Nuestra velocidad inicial es 8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos quedaría menos 8 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos dividiendo que nos da 2,66. Como nos dice que hagamos la próxima, es 2,6666666666. Nos dice que aproximemos a un decimal. Le aproximamos y le subimos al inmediato, el que sigue sería 2,7 segundos. La respuesta es la B. ¿Alguna pregunta aquí? Helen, Helen sí pudo resolver. Emily, ¿quedó claro? Sí. Iker. Sí, profe. Ya, Mayerly. Mande, profe. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Ya, chévere. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Por favor, ayúdame, Iker. ¿Qué función del ser humano permite obtener la materia y la energía para vivir? Sería la nutrición. Sí, ya habíamos visto esta pregunta. Correcto, es la nutrición, ¿verdad? Y vamos con la última pregunta. Por favor, ayúdame. Démosle esta pregunta a Helen para que se iguale. Helen, por favor, ayúdame. Y me ayudan viendo que la respuesta de Helen, por favor. Dice la 3. Sí, muy bien. La respuesta es la 3. Recordemos que todo lo que constituye lo que es la vida son compuestos orgánicos. Estos pueden llegar a, mediante procesos de polimerización, se pueden llegar a estos compuestos orgánicos. Previo a lo que es el ADN, antes de llegar a lo que es el ADN, se necesitó revisar o formar la formación del ARN. A partir del ARN es lo que se forma el ADN. Entonces, en este caso sería el primer registro de cómo se formó la vida, sería saber cómo es que se formó el ARN. Eso todavía que es un misterio, ya que el ARN ya tiene lo que son ya conserva lo que son algunos datos o información genética, el ARN, y después pero todavía no realiza lo que son otras funciones como es la transcripción y la traducción, que es parte específica de que hace el ADN. Vamos ahorita, esta fue la última pregunta, entonces la respuesta es correcta. Muchas gracias, Helen. La respuesta correcta es la C, orgánicos, ARN y después lo que es el ADN. Ahora vamos a ver un poco sobre la introducción a los sistemas que está compuesto el cuerpo humano. Como sabemos, el cuerpo humano es un organismo complejo que tiene que cumplir una serie de funciones que le permite la vida. Necesita del metabolismo, el catabolismo y el anabolismo que se realiza en el cuerpo para obtener energía y para formar lo que son tejidos. Es un aglomerado de unos cientos billones de células agrupadas en tejidos y organizados en ocho aparatos. Como sabemos, las células que tienen la misma estructura, que cumplen con la misma función, forman lo que son los tejidos, y los tejidos forman lo que son los órganos. Y así seguimos avanzando, órganos, y sistemas y cuerpo humano.
Nuestro cuerpo realiza diversas funciones muy importantes y para ello existen sistemas encargados de llevar un control y hacer que funcione de la mejor forma. Cada sistema va a tener una función, como ya habíamos revisado en una pregunta. Entonces, vamos a revisar las partes del cuerpo humano. Está formado por 8 sistemas. Tenemos lo que es el sistema locomotor, el respiratorio, el digestivo, el excretor, el circulatorio, el endocrino, el sistema nervioso y el sistema reproductor. Y también está formado, el cuerpo humano está formado por lo que son los órganos sensoriales, la vista, el oído, el olfato. Un sistema corresponde a un conjunto de órganos, los cuales se especializan en un proceso determinado. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos lo que es el sistema respiratorio, que capta el oxígeno para el cuerpo y expulsa el dióxido de carbono. Tenemos lo que es el sistema digestivo, transforma el alimento, absorbe los nutrientes y elimina los residuos. El sistema excretor filtra la sangre y elimina las sustancias residuales. El sistema esquelético y muscular, que permite el movimiento y proporciona el soporte al resto de los órganos. Tenemos el sistema cardiovascular y linfático, se encarga del transporte de las sustancias y de la defensa frente a las infecciones. Ya habíamos visto un poco de esto de la linfa. Tenemos lo que son el sistema nervioso y hormonal, que coordinan los demás sistemas, captan estímulos medioambientales y elaboran respuestas y comportamientos. Y por último tenemos el sistema reproductor, se encarga de la reproducción y desarrollo. Ahora veamos lo que es el sistema, de qué está conformado el sistema respiratorio. ¿Qué es? Ya vimos que es el conjunto de órganos con el que respiramos, adquirimos oxígeno del aire y expulsamos CO2. Los órganos que conforman lo que es el sistema respiratorio, tenemos la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. Y contamos también con los pulmones, que aquí dentro de los pulmones están contenidos lo que son los alveolos que habíamos hablado en la difusión de CO2 de la pregunta anterior, si lo recuerdo. Entonces, hasta aquí hagamos unas preguntas. Mayerly. Vamos ahí. ¿Cuáles son los sistemas que componen el cuerpo humano? El sistema respiratorio. Ya, ¿cuál más? A ver, ¿cuáles son? Los sistemas que conforman el cuerpo humano. A ver, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el endocrino, Ya, el muscular. ya, muscular y óseo. Listo. Sí. Ya, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Por favor, Emily, ¿cuáles son los órganos que conforman el sistema respiratorio? El pulmón, ¿eso? Sí. El pulmón, las costillas. No, del sistema respiratorio nomás. Antes del pulmón, Era la diapositiva que estaba anterior. la nariz, Sí, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. sí. Muchas gracias, Emily. Sí está claro en eso. Vamos, Iker. ¿De qué se encarga el sistema respiratorio?
De adquirir oxígeno y eliminar CO2. Listo, muchas gracias, Dick. Y vamos, Helen, estábamos hablando del sistema digestivo, hablamos un poco. ¿Cuál es la función del sistema digestivo, Helen? Y por favor, me ayudan leyendo la respuesta. Por favor, Emily, me dices la respuesta, ¿ya? Ya, sí, sí. Dice, Lice, no le escuché, me fui a hacer unas cosas, perdón. Bueno, revisemos entonces ahorita. Entonces, el sistema digestivo, como estábamos hablando, es el encargado de transformar el alimento, absorber los nutrientes y elimina los residuos. Esta parte de eliminar los residuos es más del sistema excretor. Entonces, las dos principales serían transformar el alimento y absorber los nutrientes. Esas serían las funciones del sistema digestivo. Helen. Y ahí tenemos las funciones de cada sistema. Ya. Entonces, sigamos siguiendo. Tenemos que el sistema respiratorio, en lo que es la respiración, existen dos fases. Tenemos lo que es la inspiración, donde ingresamos lo que es el aire con oxígeno, entra por la nariz, pasa por las vías respiratorias y llega a los pulmones. Este intercambio de gases se produce en lo que son los alvéolos. El oxígeno pasa de los pulmones a la sangre y el CO2 pasa de la sangre a los pulmones. Y en esta fase, entonces, tenemos lo que sigue es la expiración, donde de los pulmones, que la sangre pasó este dióxido de carbono al pulmón, y desde el pulmón, en lo que es la expiración, devolvemos a lo que es el ambiente, el CO2, que sale por nuestra boca. Ahora vamos a hablar sobre el sistema muscular y óseo. Tenemos los órganos que conforman. Tenemos en lo que es las piernas, tenemos lo que es la cadera, el fémur, la tibia, el peroné. En los brazos tenemos lo que es la clavícula, el húmero, el cúbito, el radio. Tenemos la columna. Aquí sí entra lo que decía Emily, las costillas, en el sistema óseo, y el cráneo. ¿Cómo funciona? Produce movimiento del cuerpo, los músculos se contraen y se relajan según sea el movimiento y lo transmite a los huesos. Entonces, los músculos son los que transmiten el movimiento a los huesos. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso. Es el conjunto de órganos que controla todas las funciones del organismo. Aquí encontramos entre los órganos que lo conforman, encontramos lo que es el encéfalo. En este caso sería el cerebro, la médula espinal, los nervios y los órganos de los sentidos también le conforman lo que es el sistema nervioso, que sería la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Tenemos lo que es el sistema circulatorio, es el conjunto de órganos que llevan la sangre por el cuerpo para distribuir nutrientes y oxígeno. Igual tenemos algo parecido a lo que es el sistema circulatorio, tenemos el sistema linfático, que igual distribuye lo que es la linfa alrededor del cuerpo. Tenemos aquí en el sistema circulatorio, tenemos los siguientes órganos. El corazón es el órgano que bombea la sangre. Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre con oxígeno. Tenemos lo que son las venas, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre sin oxígeno. Y tenemos los capilares o el capilar, que son vasos sanguíneos que reparten la sangre en los órganos y son mucho más finos que las venas y las arterias. Entonces, recordemos, arterias se encargan de llevar el oxígeno y lo que son las venas
la sangre sin oxígeno. Entonces, arterias con oxígeno, venas sin oxígeno. Y los capilares son sumamente más pequeños que estos dos. Tenemos lo que es el sistema circulatorio. Parte del sistema circulatorio tenemos lo que es la sangre, que es el líquido que transporta el oxígeno y las sustancias nutritivas a todos los órganos y recoge las sustancias de desecho para que sean eliminadas. ¿Cómo funciona? La circulación es doble. Tenemos lo que es la circulación menor, donde la sangre sin oxígeno llega al corazón, que la envía a los pulmones. En los pulmones se llena de oxígeno y vuelve nuevamente al corazón. Tenemos también lo que es la circulación mayor, donde la sangre con oxígeno llega al corazón. El corazón impulsa al resto del cuerpo esta sangre con oxígeno para que llegue hacia todos los órganos. Ahí podemos ver más o menos en el diagrama. Luego tenemos lo que es el sistema digestivo, que es el conjunto de órganos que procesa los alimentos. El sistema digestivo entonces se encarga primero de procesar los alimentos y después de obtener todos sus nutrientes. Entre los órganos que tenemos en el sistema digestivo está la boca, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. También tenemos lo que es el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. ¿Cómo funciona? Los alimentos entran por la boca, allí son triturados por los dientes y se mezcla con la saliva, formándose el bolo alimenticio. Entonces, el bolo alimenticio es los alimentos triturados más la saliva. Tenemos como segundo paso cuando este bolo alimenticio es tragado, pasa por el esófago que lo conduce hacia el estómago. En el estómago el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos, ácidos y enzimas y coenzimas de la digestión. Aquí en el estómago estos ácidos y estas enzimas se encargan de la degradación de este bolo alimenticio y forman lo que son las sustancias que son necesarias para el funcionamiento del organismo. Cuando los alimentos son digeridos, pasan del intestino delgado, donde se absorben las sustancias nutritivas, y por último tenemos que las sustancias que no son absorbidas pasan al intestino grueso. Allí se absorbe el agua y se forman las heces, que son expulsadas por el ano. Tenemos lo que es el sistema excretor. El sistema excretor es el conjunto de órganos encargados de eliminar de la sangre las sustancias de desecho en forma de orina. Ahora vamos a revisar qué órganos conforman lo que es el sistema excretor. Tenemos los riñones, tenemos un par de riñones. Estos se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias de desecho. Tenemos los uréteres, que es el tubo que conduce la orina del riñón hacia la vejiga. También tenemos un par, uno por cada riñón. Tenemos lo que es la vejiga, que es la bolsa donde se acumula la orina. Y tenemos la uretra, que es el conducto por donde la orina sale de la vejiga hacia el exterior. Por último tenemos lo que son los órganos sensoriales. El hecho de formar parte de un ambiente que exige continuamente reacciones para sobrevivir da preponderancia a la función de los órganos sensoriales. Es a través de los sentidos que podemos obtener una información adecuada de lo que ocurre en el mundo que nos rodea. El cuerpo humano está provisto de órganos sensoriales. Sin estos órganos que captan esta energía y la transforman en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, donde son interpretados. Sin esta
función, perderíamos todos los vínculos con el entorno que nos rodea. Por eso son sumamente importantes estos órganos sensoriales. Una pregunta, por favor, ayúdame con esta pregunta, Emily. ¿Los órganos sensoriales a qué sistema pertenecían? Emily. ¿Estás ahí, Emily? ¿Nervioso? Sí, estaban dentro del sistema nervioso. Listo. Muchas gracias, Emily. Vamos, Mayerly. ¿Cuáles son los órganos, o dame 3 órganos que forman parte del sistema excretor? El riñón, ¿Ya? la vejiga, ¿Ya? la uretra. ¿Ya? Listo, muchas gracias, Mayerly. Iker, ¿cómo se forma el bolo alimenticio? Después de que los alimentos sean ingeridos y masticados. Sí, cuando son triturados por masticados por los dientes, triturados, y es mezclado con lo que es la saliva. Muchas gracias, Iker. Por favor, me ayudan con la respuesta de Helen, ¿ya? ¿En qué se diferencian las venas de las arterias? Por favor, Helen. ¿Ya nos respondió Helen? No. ¿Sí está conectada, Helen? Ya respondió, dice vaso sanguíneo. La pregunta era en qué se diferencia las venas con las arterias. Recordemos que las arterias con oxígeno, venas sin oxígeno. Recordemos eso. Entonces, las arterias llevan lo que es la sangre con oxígeno, mientras que las venas llevan la sangre sin oxígeno. Esa es la diferencia entre venas y arterias. Y por último, por favor, ayúdame con esta pregunta, tú, Emily, ¿ya? ¿Cuál es la función de los órganos sensoriales? ¿La función de qué? De los órganos sensoriales. ¿Cuál es la principal función? ¿La energía? Exacto, estar comunicado con el exterior. Nos comunica con el exterior, estar comunicado con el ambiente a través de esta energía. Y transforman impulsos nerviosos. Ajá. Esa es la función principal. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Mañana, perdón, espérenme un momento, ya no se desconecte. Tengo que enviarles realicé un cuestionario para que practiquen y ya les mando el código. Me esperan un momento, por favor. Mañana ya reviso quién entró para ver si todos, por favor, si todos entran y resuelven las preguntas. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Emily, por ayudarme. Gracias, Lisa. Pasen bien. Hasta luego, Helen. Chao, Mayerly, Iker. Nos vemos. Gracias, Licen. Hasta luego.